Hace muy poco celebramos la Pascua y en realidad estábamos bien abocados a hablar de la resurrección, de la nueva vida. Y yo hoy quisiera referirme, por lo que dice la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, a un concepto que a veces no lo tenemos muy presente. Nos gusta hablar de la resurrección, de la nueva vida, pero evidentemente todo esto se obra en nuestra vida, en nuestra experiencia, como un proceso de parte de Dios. Si tenemos que hablar, tendríamos que decir que, cuando no conocíamos a Dios estábamos muertos en delitos y pecados. ¿No es así? Allí cuando leemos en la carta a los Efesios, capítulo 2, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, y que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, estábamos muertos en pecado. Y dice la palabra también un poquito más adelante, en el versículo 5 de la carta a los Efesios, capítulo 2, que así como estábamos muertos en pecados, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, resucitándonos juntamente con Él, para que podamos comenzar a vivir la experiencia de una nueva vida en el Señor. Pero se nos pasa algo en el medio. Se nos queda algo en el medio que a veces no lo tomamos en cuenta y que es tan importante como las otras dos partes. Estábamos muertos en pecados, pero ahora debemos morir al pecado para luego resucitar con Cristo o vivir con Él. Y esto es algo fundamental, no podemos dejarlo de lado como una cosa secundaria o como que no nos dimos cuenta, porque en realidad el morir al pecado es lo que determina nuestra calidad de vida cristiana. ¿Se entiende lo que digo? Si no morimos al pecado, es imposible vivir una vida de justificación y una vida agradable y de obediencia a la palabra del Señor. Y esto es algo que tiene que estar muy presente en nuestra experiencia cristiana. Por supuesto, cuando no conocíamos al Señor, estábamos muertos en pecado. Porque el pecado o la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos. Pero cuando conocimos a Cristo, cuando recibimos y creímos en el Señor, ahí la cosa se revierte. Dice la palabra que ahí comenzamos a tener una nueva vida con el Señor. Resucitamos, como bien dice el texto que leímos, con Cristo para poder tener y vivir una vida de resurrección, una vida nueva. Esto es el renacimiento del cual habla la palabra allí en Juan capítulo 3. Ahora, tenemos que comprender que allí en el medio tiene que estar la experiencia de morir al pecado. No podemos obviar el hecho de que, en definitiva, tenemos que tomar muy en serio la situación de que nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo, se debe caracterizar por una muerte. Y esa es la muerte al pecado. Por supuesto, en la palabra de Dios tenemos textos que atestiguan el hecho de que realmente debemos morir para vivir. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice el apóstol, quien llevó, hablando de Jesucristo, Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
ahora vivamos a la justicia. No podemos verdaderamente vivir en la justicia de Dios, que habla de justificación, de ser declarado justo, de ser perdonado en la presencia de Dios, si no está la experiencia de la muerte al pecado. En el texto que leímos al principio de Romanos capítulo 6, en el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto para el pecado ha sido justificado, ha encontrado la justicia de Dios en él. Qué importante esto entonces para nosotros, para que lo traslademos no como un conocimiento teológico, sino como una experiencia en nuestra vida cristiana. Amén. No podemos vivir para Dios y vivir para el mundo. No podemos estar vivos para la justicia y vivos para el pecado. La palabra de Dios habla claro que en realidad no podemos tener las dos vidas. Si vivimos para Dios, tenemos que morir para el pecado. El versículo 11 de la carta a los Romanos 6, que leímos al principio, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hemos experimentado la nueva vida en Cristo? Estábamos muertos en pecado. Para clarificar tal vez para aquellos que no entienden bien qué significa estar muerto en pecado, significa que el pecado nos ha llevado a la condición de separación, ha cortado, ha hecho división, como dice el profeta Isaías, entre nosotros y nuestro Dios. Y ese estado de separación, la Biblia lo llama muerte espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo habla muy claro acerca de esto. En la carta a los Corintios dice y se refiere a la persona que no ha nacido de nuevo y no tiene la vida espiritual, que es como el animal que tiene cuerpo y alma, porque espiritualmente está muerto. No está conectado con Dios, no tiene relación con Dios. Y de esta manera, por supuesto, y a eso va Pablo en ese texto, no puede discernir las cosas del Espíritu de Dios, porque se deben discernir por el Espíritu, espiritualmente. Entonces, qué importante para nosotros. Cuando tenemos este concepto, notamos que es imprescindible ser conscientes de nuestra muerte al pecado. No solo aceptar y reconocer que estábamos muertos en pecado, sino que ahora tomar conciencia de que debemos, como cristianos, como verdaderos cristianos, debemos morir al pecado y llevar una vida de esta manera en la presencia del Señor. Jesucristo dice que debemos morir juntamente con Él para que juntamente con Él podamos vivir. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 11, dice, palabra fiel es esta, palabra verdadera es esta. Si somos muertos con Él, con Cristo, también viviremos con Él. Y dice que Cristo en ese sentido también murió al pecado una vez por todas, dice el texto 10 del capítulo 6, porque en cuanto murió, habla de la muerte de Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esta experiencia debe ser también la nuestra. Debemos ser crucificados con Cristo, debemos morir con Cristo y debemos resucitar con Cristo. Los versículos del 12 al 14 del texto de Romanos aclaran un poco acerca, digamos, de la experiencia de aquellos que
realmente han muerto al pecado. Y dice, versículos 12 al 14, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en nuestra vida, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, en su tendencia pecaminosa. Si el pecado reina, gobierna nuestras vidas, evidentemente vamos a estar obligados a obedecer a quien reina. ¿O no es así? No hay otra escapatoria. Ahora, sabemos que ahora en Cristo, ¿quién es el que reina en nuestra vida? ¿Quién es el Rey y Señor de nuestra vida? Es Cristo. En el versículo 13, siguiendo la línea de pensamiento del anterior, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y, por supuesto, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está. Presentar nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. No presentar nuestros miembros al pecado, dice el primer versículo. Y esto significa que no podemos seguir la tendencia del mundo ni del pecado, porque ya no estamos sujetos al pecado. Y cuando habla de nuestros miembros, y podemos decir, bueno, nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos. Pero eso quiere decir o quiere significar lo que vemos, lo que oímos, dónde vamos o a dónde vamos y lo que hacemos. De tal manera que todo esto tiene que ser realmente guiado por el Espíritu del Señor. Amén. La Biblia en muchas partes habla de los pies que se dirigen hacia el mal, de los pies que nos guían por caminos confundidos, equivocados, torcidos, y que no tienen otro fin que la muerte. Entonces, ¿dónde vamos? Hay un coro en la escuela dominical con los chicos que se canta, que dice, cuida tus pies, ¿no? A dónde van, cuida tus manos lo que tocan, cuida tus ojos lo que miran, cuida tus oídos lo que oyen. Y creo que esta es la experiencia de la vida cristiana. ¿A dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo en la dirección correcta? ¿Estamos dirigiendo nuestros pasos en la dirección del servicio cristiano y de la adoración a Dios y de poder honrar a Dios con lo que hacemos? ¿Estamos haciendo cosas que realmente pueden glorificar al Señor? ¿O estamos usando nuestros miembros para obedecer la tendencia pecaminosa del mal, que nos aparta, que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que miramos? ¿Es importante lo que miramos? Claro. Por supuesto que muy claramente los ojos son como la ventana del cuerpo, ¿no? Por ahí miramos a nuestro alrededor. Un escritor cristiano dijo que no podemos evitar la primer mirada, a lo mejor hacia algo que no está bien, porque estamos observando. Pero sí podemos evitar la segunda. Porque cuando detectamos que hay algo que puede ser perjudicial, porque hay muchas cosas que entran por los ojos, ¿o no es así? Muchas cosas entran por los ojos. De hecho, usted se pone adelante de una pantalla y se está exponiendo
se está exponiendo a recibir todo lo que ve. Como cristianos, ¿estamos tomando en cuenta lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué estamos oyendo? ¿Estamos usando nuestros oídos para afinarlos, para oír a Dios, para oír al Señor, para oír su palabra, para prestar atención a lo que Dios puede hablarnos y puede decirnos para guiarnos en esta vida, en un mundo muy difícil, muy conflictivo, donde reina, sí, el pecado? Donde reina, sí, Satanás, porque detrás del pecado, ¿quién está? El diablo. No hay otro personaje. El diablo con todos sus ángeles caídos y con todos sus demonios. Entonces el cristiano debe tener mucho cuidado. ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué mira? ¿Qué observa? ¿Dónde se detiene? ¿Qué escucha? ¿Cuántas veces el cristiano, por escuchar cosas que son totalmente extrañas a la palabra de Dios, el enemigo usa ese medio para engañarlo y apartarlo de la verdad? ¿O no es así? Entonces hay un ejercicio en esto de morir al pecado. Porque si estoy muerto al pecado, no voy a ir en dirección al pecado. No voy a actuar en consecuencia con el pecado. No voy a mirar las cosas pecaminosas, ni voy a oír aquellas que están conectadas con el pecado. Ni con el mundo. Porque si miramos la palabra de Dios, el Señor nos dice dónde reina el pecado. Cuando leemos el texto de Primera de Juan, un texto muy conocido, seguramente lo hemos leído un montón de veces. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, las cosas del mundo, el amor del Padre de Dios no está en él. No tenemos el amor de Dios. No hemos conocido el amor de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, no dice algunas cosas, porque algunos dicen, bueno, pero algunas cosas pueden ser buenas. Si viene del mundo, tenga cuidado. Yo me inclino a quedarme con lo que dice la Biblia. No lo digo yo. Si lo dijera yo, bueno, tienen todo el derecho a disentir. Pero estamos leyendo la palabra de Dios. Y el Señor dice a través de su palabra que todo lo que hay en el mundo, lo que proviene del mundo, todo lo que vemos a nuestro alrededor y que tiene que ver con las cosas mundanales, es malo. El amor del Padre no está en aquel que ama las cosas del mundo, en aquel que desea las cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿ven? La vanagloria de la vida, no provienen del Padre, no vienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, ese pasa quiere decir que será destruido por juicio. Y todos sus deseos y todos sus anhelos y todo pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. Ahí está. Dijimos que teníamos vida eterna. Estamos hablando de permanecer. Pero si no entendemos la importancia de morir al pecado, de morir al mundo, a las ofertas del mundo, el mundo permanentemente nos muestra ofertas tentadoras, ¿o no es así? Ah, mire qué bueno esto. Los adelantos científicos, cibernéticos, las cosas que pasan por los deseos sensuales,
las cosas que pasan por el deseo de enriquecerse o el deseo de obtener cosas. Bien sabe usar el enemigo todas estas herramientas. Y de alguna manera, y esto lo enseña también la palabra, el diablo está ensañado especialmente con aquellos que están en la verdad. Porque a los otros ya los tiene dominados. Están bajo su dominio y bajo su control. Pero cuando conocimos al Señor y nos entregamos a Él y renunciamos al pecado y morimos al pecado y resucitamos con Cristo, el enemigo ya no tiene dominio sobre nosotros. Amén, hermano. Ay, pastor, pero es tan difícil que me parece que eso me vence. Entonces hay algo que no funciona. Hay alguna experiencia que no está completa en su vida cristiana. Porque si lo vence lo mundano es porque no ha tenido una real y poderosa experiencia en el Señor. Esto es algo muy importante. Por eso dice la palabra, porque el pecado no se enseñoreará, no tomará control, no tomará dominio de vosotros, dice Pablo. No tomará dominio de vosotros. Si morimos al pecado, si morimos con Cristo al pecado, el pecado ya no tiene poder sobre nuestra vida. Y detrás del pecado, decimos, Satanás ya no tiene nada que ver con nosotros. No tiene poder, autoridad ni dominio para poder llevarnos a donde Él quiere. Y sabemos que lo único que el enemigo quiere y el único objetivo del enemigo es, ¿qué dice Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan? Que el diablo vino para entretenernos, para que... No, el diablo vino para hurtar, para robar. ¿Y qué nos va a robar el diablo? La bendición de Dios. Nos quiere robar la salvación, nos quiere robar lo que Dios nos ha dado. Vino para hurtar, para matar y para destruir. Porque no hay otra opción que la destrucción para aquellos que están dominados, controlados por el poder del pecado y por el poder del enemigo. Que el Señor en esta mañana nos ayude. Que estas tres cosas que hemos mencionado, muertos en pecado, muertos al pecado y resucitados con Cristo, tengan que ser una experiencia real. Yo reconozco que estaba muerto en pecados. Por eso es que tuve que venir al Señor. Y el Señor me dio vida y vida en abundancia. Pero ahora el Señor me dice, tenés que morir al mundo. Y tenés que morir al pecado. Ay, pero hay tantas cosas lindas en el... Algunos se ríen. Hay tantas cosas agradables que... Síguelas ahí. Y es más, esas cosas lindas y agradables son las que están apuntando a nuestra sensualidad y a nuestra carnalidad. A este hombre exterior. Que en definitiva tenemos que estar muertos para esto. Cuando hablamos de esa muerte estamos hablando de que para esas cosas estamos totalmente insensibles. El enemigo se puede gastar queriéndonos arrastrar detrás de todo lo que inventa día tras día para llevar cautivas a las almas a la perdición. Pero no a nosotros que somos hijos de Dios. No a nosotros que somos cristianos. No a nosotros que el Señor nos resucitó de esa muerte en pecado y que ahora, al morir al pecado, podemos vivir una vida de justicia y una nueva vida para la gloria y para la honra del Señor. Que el Señor nos ayude. ¿Está listo para morir? Al pecado. Siempre nos acordamos que el pastor Reyes nos decía de un hermano muy entusiasta que era peluquero
Algunos se ríen porque se acuerdan ahora de la anécdota. Así que el cliente se sentó ahí en el sillón, le puso sí, y agarró la navaja y le quiso predicar. Le dice, ¿usted está listo para morir? Salió corriendo, dejó todo. Quizá esto el mundo de una no lo entiende, pero nosotros lo tenemos que entender. Debemos estar listos para morir al pecado. Amén, hermano. Debemos decir, Señor, yo quiero morir para el pecado. No quiero que el pecado ya me domine. No quiero que el pecado, las atracciones del mundo y toda la basura que el mundo propone me afecten o me estén llevando cautivos a cosas que no son tuyas, Señor. Y que en definitiva lo único que va a producir es que yo pierda la bendición que tú me has dado. Que el Señor nos ayude y que en esta mañana tomemos conciencia de esa verdad. Es muy lindo hablar de la vida de resurrección. Y gloria a Dios, estaba muerto en pecado, el Señor me resucitó. No se olvide que tiene que morir a la vieja vida. Tiene que morir al pecado. No puede quedar viva esa experiencia. Tenemos que morir al pecado. Para que podamos, como bien dicen los textos que leímos, podemos, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. ¿Estaremos en esta mañana dispuestos a morir al pecado? El Señor nos libró de la muerte en el pecado, pero ahora debemos estar conscientes de esta realidad, de esta verdad que es tan importante como la otra, o como las otras dos, la de morir, ¿no? De reconocer que estamos muertos en pecados y la de ser resucitados con Cristo. Pero tiene que darse en el medio esta decisión que debe ser firme de morir al pecado. El pecado, el diablo, el mundo, se va a venir a presentar de muchas maneras a su vida. Muchas formas. Y usted tiene que tener una vida por el espíritu de discernimiento para poder negarse a esas cosas que no son ni vienen de parte de Dios. Son del mundo, pero el mundo no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Como dice el texto de Juan que leímos, absolutamente nada. Dice la palabra que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mire qué firme la palabra esa, ¿no? Si nos hacemos amigos de las cosas del mundo, nos constituimos. Ay, pastor, pero usted me parece que es medio extremista. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. Estoy leyendo textos bíblicos para que usted entienda lo que Dios dice en su palabra, para que tengamos una verdadera experiencia. De nada nos sirve venir a sentarnos en un banco en la iglesia, de nada nos sirve hacer algo para la obra de Dios, o tocar música, o hacer otra labor, o dirigir, o llevar. No nos sirve de nada si no practicamos lo que dice la palabra del Señor. Amén. No sirve de nada. Usted dirá, bueno, pero usted se debe acordar ese texto cuando aquellos le dijeron, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, y en tu nombre hemos hecho aquello, y hemos echado fuera demonios, ¿y el Señor qué les dijo? Apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. No os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Al fuego eterno. Esto, lo que está en juego no es algo que no tiene importancia. Lo que está en juego en esto que estamos diciendo es nuestra vida eterna. Y tenemos que cuidarla, como dice Pablo, con temor y temblor. Tenemos que hacer lo que dice la palabra para disfrutar a pleno esta vida gloriosa que el Señor nos ha dado. Y no que, como dice Pablo, no sea cosa que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado. Si me vengo atrás, si me vuelvo. Entonces, en esta mañana, yo le diría que tengamos presente, tendría que haber un día para celebrar esto, la muerte al pecado, así por lo menos lo tenemos un poco más presente, ¿no? Para ser conscientes, y que esto no es solamente recordarlo un día al año, tampoco sería lo ideal, sino que es algo que, permítame decirle, que cada día usted va a tener que confrontarse con esa verdad, porque el enemigo no crea que lo vaya a dejar tranquilo. Todos los días le va a ofrecer algo, pero mira, si otro lo hace, si otro cristiano lo hace, que otro cristiano lo haga no es ninguna garantía. ¿O no es así? Para nada. El hecho de llamarse cristiano no es ninguna garantía de que realmente esté viviendo para Dios o que Cristo esté viviendo en él. Entonces, que el Señor en esta mañana obre con su Espíritu Santo en nuestros corazones y que tomemos la firme determinación, hermanos, de poder morir al pecado. El bautismo es un símbolo de esto. Amén. Algunos dicen, bueno, me bauticé, ya está, listo, ya ahora ya está. Bueno, eso es un símbolo. Es un símbolo. Simboliza muerto al pecado. Y cuando se levanta del agua o que sale del agua, significa que resucita a una nueva vida. Cuando entra, es sepultado, muere al pecado y se levanta como una nueva criatura para la gloria de Dios. Pero es simbólico. Si no, estaríamos diciendo, bueno, a ver, los que quieren ser salvos, el domingo tenemos un bautismo. No. Yo siempre digo, el bautismo no es para, sino es porque. No es para que el Señor me salve o para que el Señor me ayude, me bendiga, para que no. El bautismo es porque ahora soy un hijo de Dios. Y a través de ese paso, aunque sea simbólico, estoy dando testimonio que he pasado de muerte a vida, que he pasado ahora a la experiencia de morir al pecado y que ahora estoy viviendo la experiencia de una nueva vida en el Señor, una vida de resurrección. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Está usted dispuesto a hacer algo al respecto?